Bueno, vamos con la evolución del receptor radioeléctrico. Habíamos visto en la clase anterior, cuando vimos el demodulador, el receptor elemental, que es simplemente, ¿sí?, un circuito sintonizado con el diodo y el demodulador. O sea, es esto, un circuito sintonizado, ¿sí?, simplemente eso, y acá el diodo con el capacitor a masa para demodular, ¿sí? Así era el receptor elemental. En su esencia era la radio galena, ¿se acuerdan que la charlamos? ¿Sí? Y como carece de amplificadores, esto es lo que les quería mostrar, ¿ven? Ahí, el diodo y el capacitor. Para que esto mejore, ¿sí?, y tenga más sensibilidad y más selectividad, tenemos que intercalar amplificadores y circuitos sintonizados. Entonces, fíjense, ¿cómo evoluciona el receptor? ¿A partir de cuándo? Calculemos que en Argentina, los llamados locos de la azotea, que hay un montón de información en internet, ¿sí?, sobre estos tres personas, que eran, creo que dos eran médicos y un ingeniero, que hicieron la primera transmisión desde el Teatro Ópera, tengo entendido, y como lo hicieron en la terraza, le decían los locos de la azotea. Y la gente escuchaba con la radio galena, que yo ya les mostré varias situaciones de cómo era la radio galena. Inclusive le mostré la piedra, el sulfuro de plomo. Pero claro, en ese momento no existían los amplificadores, no había los dispositivos activos en electrónica. Teníamos resistencia, condensadores, bobinas, ¿sí?, la piedra galena como diodo, pero no había amplificadores. Por eso los primeros amplificadores, que lo vimos el año pasado, a través del efecto Edison, ¿sí?, cuando Edison inventa la lamparita, nacen las válvulas, ¿correcto? Y ahí se pudo empezar a mejorar la sensibilidad. Porque ¿qué era la sensibilidad? La capacidad de recibir las señales más débiles. ¿Y cómo se mejora la sensibilidad en un receptor? Con amplificadores, ¿correcto? Pero claro, si mejoramos la sensibilidad con amplificadores, corro el riesgo de recibir varias señales, ¿sí?, las vecinas, las próximas. Entonces tengo que mejorar a su vez la selectividad, que se mejora con circuitos CLC. Por eso la calidad de un receptor viene dada por su sensibilidad, que se mide en microvolt, y su selectividad, que se mide en ancho de banda. ¿De acuerdo? Y ahí, cuando nacen los primeros amplificadores, nace el receptor RFS, radiofrecuencia sintonizada, que en su esencia consistía de 3 circuitos CLC y 2 amplificadores de RF. Los amplificadores de RF obviamente eran a válvulas, ¿sí? Este receptor duró muy poco, porque tenía ciertas deficiencias, que ahora se las voy a contar, y a partir de este receptor nace el receptor superheterodino, que es como es hoy la arquitectura de un receptor. Porque la arquitectura de un receptor radioeléctrico, desde que nace el superheterodino en la década del 20, hasta el último receptor que tenemos hoy, o la última radio, son iguales. O sea, es como el auto. La arquitectura de un auto, ¿sí?, desde el primer Ford, ¿cómo era? 4 ruedas, un volante para controlar la dirección, un motor de ciclo Otto, de combustión interna. Bueno, el coche, el último Ford que sale hoy de la línea, es igual. Cambió la tecnología, obviamente, tiene todo lo que se te ocurre, inyectores, ¿sí? Pero la arquitectura, el concept, es el mismo. Esto es parecido. Fíjense, ¿cómo es el diagrama de un RFS? Circuito LC, ¿sí?, la primera sintonización de la señal que yo quiero recibir. Supongamos que yo quiero recibir, ¿sí?, 790 kHz, que es radio Mitre, ¿sí?, una radio, una broadcasting de amplitud modulada. Primer circuito LC, L1C1. La salida, en vez de ir al demodulador, que estaría acá, ¿sí?, la amplificamos para mejorar la sensibilidad. ¿Está bien? Hoy podríamos usar un transistor, pero cuando esto nace en el siglo pasado sería una válvula. Mejoro la sensibilidad. Después vuelvo a sintonizar con L12.2. ¿Qué sintonizo? La misma frecuencia, 790 kHz.
su salida la vuelvo a amplificar para mejorar la sensibilidad y vuelvo a sintonizar. Y recién ahí, el diodo, el capacitor, el demodulador y el amplificador de audio y el parlante. O sea que si nos alejamos, tenemos que el RFS consta de 3 circuitos sintonizados y 2 amplificadores de RF. ¿Correcto? ¿Y cuál es el problema que tenía este receptor por lo cual no fue su aplicación práctica, ¿sí? Hasta que al toque nace el superheterodino? Fíjense, sintonía de L123, C123. Los 3 circuitos sintonizados tienen que estar a la misma frecuencia. Los 3 tienen que estar sintonizados exactamente a la frecuencia base que yo quiero recibir. En este caso, 790 kHz, radio Mitre. Esto está bien, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? En la práctica, lograr esto, voy a necesitar instrumental, ¿sí? Por más que yo agarre y haga que los 3 circuitos, los 3 capacitores variables, sean movidos por un mismo eje, se llama en tándem, ¿sí? Pero claro, la carga de cada circuito es diferente. Entonces va a pasar esto, ¿sí? Va a pasar esto que está acá. Voy a tener una pequeña diferencia entre uno y otro, ¿sí? Lo que va a hacer que la curva final del ancho de banda, ¿sí?, sea enorme, BW en inglés, ancho de banda, sea enorme la curva, y esto haga que se pierda la selectividad, ¿sí? Pequeña diferencia de F0 hace que esto esté mal. ¿Por qué? Porque encima es peor, no mal. Porque al aumentar el ancho de banda, ¿sí? Ustedes recuerden que el ancho de banda en algunas ocasiones es bueno y en otras es malo. Si yo quiero transmitir mucha información, como en Internet, más ancho de banda, más información. Pero acá yo necesito que ese ancho de banda me defina la selectividad. Entonces es malo mucho ancho de banda. Por eso, ¿qué va a pasar? Como encima tengo 2 amplificadores y tengo un pésimo ancho de banda, porque es muy difícil que los 3 circuitos queden como está acá, que está perfecto esto, ¿sí? Voy a recibir 2 o 3 emisoras juntas, porque encima, como puse amplificadores, mejoré la sensibilidad. Es peor, es como dicen, ¿vieron el dicho? Es peor el remedio que la enfermedad. ¿Sí? Yo para remediar la sensibilidad puse amplificadores, pero claro, como no puedo mejorar la selectividad, porque lograr esto, sí se puede, pero necesito un osciloscopio y un generador de señales para ver que los 3 circuitos tienen la misma frecuencia, o ideal un analizador de espectro. Por eso el RFS, que yo se los comento para que vean cómo evoluciona del RFS al superheterodino, ¿sí? Porque lamentablemente no funcionaba esto. O sea, funcionaba si yo lo dejaba en una sola frecuencia y no lo tocaba más. Cuando quería cambiar de frecuencia era como abrir un candado de combinaciones, se iba todo a los caños. ¿Me siguen, chicos? Por eso la utilización práctica de esto sería, bueno, voy a Garbarino y compro un receptor para radio Mitre. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En el fabricante lo ajusta en laboratorio ya para 790 kHz. Pero es la única frecuencia que voy a poder recibir. Ah, pero yo quiero escuchar, no sé, Radio del Plata, 1030 kHz. Bueno, tengo que comprar otra radio, o sea que tendría que comprar una radio para cada radio que yo quiera escuchar. Una locura. ¿Sí? ¿Escucharon el dicho? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. ¿Sí? Bueno, que la montaña vaya a Mahoma, ¿sí?, sería que yo compre una radio para cada radio que yo quiera escuchar. Entonces tendría, no sé, en casa 30 receptores, uno para FM Hit, otro para la Aspen, otro para Radio 10, otro para 700. No, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que Mahoma va caminando hacia la montaña. Y eso es como esto evoluciona en el receptor superheterodino, ¿sí? Ustedes van a preguntar, y profe, ¿por qué estamos viendo el RFS si esto duró nada en la historia de la radio, o en la historia de un receptor, o en la evolución de un receptor? Sí, es verdad, pero es parte de, ¿sí? Entendiendo cómo evolucionó esto, cómo llegó esto al hombre, la ciencia, cómo llegó a esto, podemos entender bien lo que viene la próxima clase, que es el receptor superheterodino, ¿sí? Así que bueno, chicos, espero que haya sido claro.
¿sí? No les voy a explicar hoy qué es el superheterodino, lo vamos a ver en la próxima clase.